buenas tardes. Vamos a tener ahora la oportunidad de escuchar a Miguel Ángel Cortés, que es diputado de las Cortes, que es miembro de la Junta Directiva del PP, fue secretario también de Cultura y secretario de Cooperación Internacional para Iberoamérica, es experto en temas culturales y un tema no menos importante, ha sido uno de los más importantes inspiradores de FAES, esta organización liderada por el expresidente Aznar. Así que vamos a escuchar la exposición de Miguel Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias a los organizadores por el hecho de invitar a un no economista a esta reunión prestigiosa de economistas, y mucho más en esta ciudad de Rosario, con la que me siento afectivamente muy vinculado desde la etapa en que estaba en el Gobierno de España. Aquí, gracias a la mediación de un rosarino de corazón, Jesús Silva, que fue cónsul en Rosario hace ya tiempo, y algunos amigos de aquí de Rosario que dieron las mejores y mayores garantías, eligió esta ciudad para sede del Congreso Internacional de la Lengua Española, que fue un auténtico éxito de organización y contenidos para toda la comunidad hispanohablante. Por tanto, de verdad me siento muy agradecido por tener la oportunidad de volver a esta ciudad. Economistas y políticos tenemos enfoques a veces diferentes, pero ambas disciplinas, la economía y la política, deberían tener como objeto de su estudio o de su actividad la realidad social que deberían intentar mejorar. Me temo mucho que en estos momentos la opinión que tienen los ciudadanos de los políticos es manifiestamente mejorable y unas veces con más razón que otras se nos hace responsables de todo lo que funciona mal en nuestras sociedades, que es mucho. Los economistas están un poco más alejados del foco de la atención de la opinión pública, aunque tengo que decir que se me ocurre más de un ejemplo del daño que puede hacer a un país un economista equivocado metido a político, casi tanto como lo bueno que puede ser tener a gobernantes con una sólida formación económica. Pero no entremos en filosofía sobre nuestras profesiones, porque lo que me pidió Gerardo Bongiovanni, una de las personas a quien más debemos, los liberales que hablamos en español, es que hablase sobre las relaciones de América Latina con España y, por extensión, con la Unión Europea. Me gustaría partir de una afirmación que debería ser evidente, pero sorprendentemente surgen personas que a veces la cuestionan, ¿no? Y es que América Latina, junto con Norteamérica y Europa, forman parte de una realidad superior, el mundo occidental. Y Occidente no es tanto un concepto geográfico, que básicamente lo es, sino que supone compartir unas raíces y unos principios y unos valores. Haya o no avances en la integración, exista o no la comunidad iberoamericana, a los dos lados del Atlántico compartimos las referencias de la cultura grecolatina y de la civilización judeocristiana, además de la Ilustración y el Renacimiento y la modernidad. Todo esto forma parte de nuestros referentes comunes, pero eso tiene consecuencias, eso no son solo declaraciones. Entonces la idea de la dignidad de la persona, los derechos humanos, la igualdad ante la ley, la igualdad de hombre y mujer, la economía de mercado, el Estado de Derecho, todo eso forma parte de nuestros principios, de los valores en los que se tiene que asentar nuestra convivencia civilizada. Y cuando los países se desvían de su respeto, las cosas van mal. Pero vayamos de lo general a lo concreto. Las relaciones de América Latina con la Unión Europea es un terreno en el que se ha avanzado mucho. Mucho más si miramos hacia atrás con una perspectiva, por ejemplo, pongamos de 30 años. Y sin embargo, pese a lo mucho que se ha avanzado, el balance es muy insatisfactorio.
si nos comparamos con otras regiones del mundo y si pensamos en la cantidad de cosas que se podrían hacer si hubiese voluntad y capacidad política para ello. Quiero, por tanto, decir, para que vean que no hay corporativismo en mis palabras, volviendo a lo que me refería al principio de los políticos y los economistas, que considero que si la comunidad iberoamericana, que es la expresión más intensa de estas relaciones transatlánticas en el ámbito de los que hablamos en español y portugués, no está dando de sí todo lo que podría dar, se debe, a mi juicio, única y exclusivamente a un fallo de la política. Lo que está fallando es la voluntad y la capacidad política de ir más allá. Esta comunidad surge en 1991, en Guadalajara, México. Allí se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno de 21 naciones soberanas y deciden hacerlo en plano de igualdad, a diferencia de otras, pues, no sé, pongamos la Commonwealth, pues funciona en torno a la corona británica, o la francofonía, Francia tiene una posición central, bueno, otros procesos de integración que hay por el mundo de ASEAN. La Comunidad Iberoamericana de Naciones es un proyecto extraordinariamente original, ¿no? 21 naciones soberanas, luego se incorpora Andorra, a los dos lados del Atlántico, que tienen como característica común el hablar en español y portugués y una serie de principios y valores que están incluidos en las declaraciones, que se respetan de aquella manera, más en unos sitios que en otros, pero ahí están. En estos 24 años, desde 1991, y no solo con las cumbres de jefes de Estado, sino también con reuniones de ministros, pero otras muchas más reuniones, la condición iberoamericana ha tomado estado. En estos momentos son multitud las organizaciones que se atribuyen ese adjetivo de iberoamericano, no solo de políticos, sino también de empresarios, de fundaciones, sindicales, de justicia, deportivas. Bueno, yo recuerdo haber visto una lista de hasta 600 entidades que tienen esta característica y que hoy existe una realidad iberoamericana, transnacional, de no solo principios y valores compartidos y una lengua y una historia, pero también un derecho y sobre todo una entidad de intercambios económicos, pero principalmente personales entre unos sitios y otros. Y sin embargo, creo que hay una clara insatisfacción y deberíamos ir mucho más allá. Creo que la comunidad iberoamericana tiene el gran reto de que los ciudadanos de los 21 países que la formamos perciban la utilidad de la pertenencia a esa comunidad. No quisiera pecar de eurocéntrico y mucho menos ahora en que la Unión Europea pues, está atravesando por dificultades, pero pese a todas las dificultades, creo que la Unión Europea es un caso de éxito en la integración. Se ha conseguido que naciones que han tenido históricamente enfrentamientos, diferencias, donde se hablan 26 idiomas diferentes, donde hay sistemas universitarios, electorales, políticos tan diferentes, sin embargo tenemos una moneda común, tenemos un espacio compartido, donde no hay aduanas, donde no hay fronteras, donde yo tengo 2 hijos y ambos están en la universidad y acabarán teniendo su grado, su licenciatura, habiendo estudiado unos cursos en España y otros en Francia, en Italia, en Inglaterra, cada uno tiene sus planes. Y eso resulta que lo van a poder hacer porque a lo largo de muchos años de vida de la Unión Europea se ha ido avanzando en cuestiones concretas.
¿Y cuál es la diferencia comparativa en el éxito de unos avances y de otros? Pues a mi juicio, y por esto creo que la comunidad iberoamericana no tiene un problema de concepto, no es un problema identitario. Yo estoy aquí hablando, no solo hablando sin necesidad de interpretación, sino que si estoy en Rosario me siento como en casa, y lo haría lo mismo si estuviese en Lima, o un ecuatoriano podría hacerlo en Santiago de Chile, pero no es una cuestión identitaria, sino es una cuestión de contenido, y es una cuestión de agenda. Por eso en el título que se ha puesto a esta breve intervención se habla de las relaciones de América Latina con España y la Unión Europea, una agenda de libertad. Creo que lo que falta es ir a las cuestiones concretas, y lo que sobra son las declaraciones retóricas o la creación de instituciones. Es decir, ¿cuál es la razón por la que en América Latina, en la región probablemente más homogénea del mundo, donde se comparte no solo la lengua, la historia, sino también el derecho, la forma de entender la vida, la familia, tal, los distintos procesos de integración regional o subregional, el Mercosur, la Comunidad Andina que ha saltado por los aires, la Unión Centroamericana, no han logrado avanzar. Probablemente porque se pone por delante, decimos en España, el carro de los bueyes. No sé si es una de las expresiones que compartimos. Entonces, cuando se crea hablemos de la Comunidad Centroamericana, que nos pilla un poco más lejos, ¿no? Lo primero que se hace es crear el Parlamento Centroamericano, bueno, que es un refugio de exmandatarios políticos que así prolongan su inmunidad parlamentaria. Bueno, pues se ha avanzado muy poco, no hay una unión arancelaria. Sin embargo, la Unión Europea, cuando empezó con la forma de Comunidad Económica Europea, empezó por cuestiones concretas. Se creó la Comunidad del Carbón y del Acero, luego se creó el Euratom, y a partir de ahí se fue avanzando y se ha ido creando cosas que interesaban al conjunto de la ciudadanía y de los distintos países. Sin duda tenemos muchas dificultades, y en estos momentos de crisis pues todavía mayores, ¿no? Pero el hecho cierto es que hay muchos países que quieren entrar en la Unión, incluido, por ejemplo, Ucrania, y a qué precio lo está intentando, y no hay ninguno que se quiera salir. Hay algunos grupitos en el Reino Unido que dicen que hay que salirse, y otros en Alemania que dicen no hay que salirse de la Unión, pero sí del euro. Sin embargo, ahí está la Unión. Y la pregunta es, ¿podría hacer algo parecido la Comunidad Iberoamericana de Naciones? Pues yo creo que ahí es donde está el reto de los políticos iberoamericanos, que es plantearse cuestiones concretas que sean factibles. Yo me pregunto, ¿cuál es la razón por la que mis hijos, a través del programa Erasmus, van a poder estudiar y terminar su carrera con una licenciatura, habiendo estudiado en 3 o 4 países europeos, y hoy, en América Latina, donde hay el mismo sistema universitario, cosa que no existe en la Unión Europea, donde está el latino más de inspiración francesa, el anglosajón, el alemán, el germánico y el escandinavo, resulta que esto sí es posible. Y hoy aquí un estudiante de Rosario no puede terminar su licenciatura habiendo cursado unos grados en Chile y otros en México. O un profesor de Colombia no puede dar clases y que se le reconozcan en una universidad peruana o venezolana. Pues sencillamente porque ha fallado la política, porque no existe esa voluntad de avanzar en una cuestión bien concreta. ¿Cuál es la razón por la que en la Unión Europea, lo pueden comprobar si se meten en Internet, es posible viajar de cualquier capital europea a otra por una cantidad, a condición de dedicarle un poco de tiempo a buscar, no superior a 100 euros? Y sin embargo, en América Latina
el ir de Tegucigalpa a Guatemala no se hace por menos de $600. Y eso sí que no requiere ninguna gran política, requiere que se haga lo que hizo Thatcher en el Reino Unido. Hizo así y dijo, se acabó, se consigue la quinta libertad, se garantiza a todas las compañías aéreas que puedan viajar donde quieran a condición de que tengan el slot por ahí. Entonces salen todas las compañías low cost y uno elige si quiere viajar en un sitio donde te sirven café o donde no te dan más que el pasaje y no te dan prensa. Bueno, pues son cuestiones concretas en las que se podría avanzar y creo que ahí los economistas tendrían mucho que aportar al debate político. Y por eso me parece que en esta agenda de libertad que necesita la comunidad iberoamericana para ser percibida como algo útil por todos y cada uno de los ciudadanos en cuestiones concretas, debemos abandonar la retórica de las grandes declaraciones e ir a cuestiones que se basen en la realidad y en la posibilidad, sean realistas. Estas cosas no se hacen de la noche a la mañana, pero se podría ir paso a paso avanzando. Creo que hemos ido muy adelante y hay reuniones, la cumbre Unión Europea, América Latina, Caribe, hay acuerdos de libre comercio entre México y la Unión Europea, Chile y la Unión Europea. Lo de Mercosur está un poco más atascado, pero vamos, no es que quiera evadir culpas. Seguro que la Unión Europea tendría que hacer mucho más y desde luego la política agraria común es una de las políticas más equivocadas que se pueden seguir en la Unión Europea. Es muy difícil imaginar una política que simultáneamente perjudica al contribuyente europeo, al consumidor europeo y además perjudica el comercio internacional. Quien da más por menos no se puede pensar muy fácilmente. Pero se puede ir avanzando en muchas cuestiones y aquí me parece que ese contraste con la realidad que pueden dar a la política los economistas puede ser extraordinariamente útil y me gustaría dejarles por lo menos ese doble mensaje. Por un lado, de optimismo, de que se ha avanzado pero se puede hacer más. Por otro lado, esa inquietud y esa provocación de que tienen que poner sobre la mesa propuestas viables y que tengan en cuenta lo que se podría avanzar en este espacio en el que la integración políticamente es complicada, pero la realidad es que hay una comunidad, en la base una comunidad espontánea que solo necesita que los políticos creen las reglas y el marco para que avance tanto como podría y debería. Muchas gracias. Bueno, pasamos a un receso, un coffee break brevísimo y luego vamos a escuchar las palabras del gobernador Antonio Bonfatti.